o sea, va más allá del sistema de representación, pero va condicionado por él en cierto aspecto. Claro. Porque cuando, por lo menos, materias como geometría descriptiva, que son cuestiones totalmente abstractas, te hacen ver de una manera distinta. Después yo me acuerdo que este profesor Baudilio, él la geometría 1 la daba muy técnica, pero la geometría 2 te obligaba a hacerla en el aire. Uh-huh. O sea, que trataras de pensar el objeto sin el plano. Y creo que una de las cosas que logras controlar también con los medios digitales es el tema de desligarte de la técnica. Uh-huh. Porque ciertamente hay una técnica. Es una palabra clave, controlar. Controlar que te permite la parte digital. La técnica y poseditar. Uh-huh. Por lo menos, para nadie es que cuando tú llegas a una herramienta tan sencilla como CanScan, tú haces un boceto y lo escaneas con CanScan y te queda bello, sin el fondo blanco, perfectamente. Ahora, pero mira, es que lo dijiste, controlar el proceso. Pero entonces ahí es donde va. Lo digital es más procesado. Ahí es donde está el tema. Lo digital es más Son inocentes. Si controlan el proceso. No. Entonces ahí es donde vamos a meternos ahora en la materia, ¿no? Claro. Porque si bien hemos visto que las aplicaciones han evolucionado y se han desarrollado, pero muchísimo en estos 25 años quizás que tenemos de esa utilización como herramienta tecnológica, vemos que dice que se desenfoca más o menos en el objetivo. Que también, y me disculpan que se me fue la idea un momento, la respuesta en cuanto a diseño se ha visto también en evolución, pero tú ves la respuesta, digamos, ahora viendo arquitectónicamente las viviendas, ¿ok? Entonces tú ves que hay un lineamiento de viviendas que todas son unos cubos, que son líneas rectas, totalmente ortogonales. ¿Por qué nace eso? Por la computadora. No, y la computadora de alguna manera condiciona el proyecto, el planteamiento, ¿verdad? Porque es la herramienta que tienes a mano y eso se ve plasmado en el diseño. Claro, ahora que ha venido en boga el diseño paramétrico. Eso nos puede dar el siguiente punto, que es el tema de lo paramétrico. Pero antes de entrar en ese punto, pasa algo. A medida que pasa el tiempo, tenemos muchas más herramientas y se van volviendo muy poderosas. Se van volviendo poderosas y cada una de esas herramientas... ya que hay un problema técnico que vamos a solucionar. No, pero no importa, continúa. Es que se me va el hilo, sí. Cuando la computadora nos empieza a ofrecer muchas herramientas y esas herramientas, si nosotros no estamos claros, nos puede desenfocar del objetivo que nosotros queremos hacer. Antes, en el inicio de los software teníamos, vamos a suponer, 5 herramientas y tú empezabas a dominarlas. Empiezan a salir millones de herramientas que son demasiado interesantes. Claro. Y tú empiezas a ver tanto en diseño gráfico como en representación de virtuales, empiezas a ver que todos los renders, todos los proyectos están marcados por esa última herramienta que salió en boga. No sé si me entienden. Entonces sí. Te voy a dar un ejemplo en cine. Exacto. Te van llevando por un cajón y por un lineamiento, por un tubo. Te voy a dar un ejemplo en cine en el cual yo me había afectado. Esa es mi interfaz de SketchUp. 17.000 plugins que no uso ninguno. Claro, pero entonces no te das cuenta que te montaste en la ola de una herramienta porque es muy atractiva y perdiste la ciencia de lo que estabas haciendo. O simplemente una cuestión de técnica. Cuando salen las cámaras reflex empiezan a salir con video. Son sensores pequeños, estoy hablando en el ámbito de cine, lo que permite a muchas personas desligarse del fílmico. Y ahora todo el mundo quiere hacer video, pero como era un sensor pequeño, entonces te adaptabas al tema del enfoque y el desenfoque, entonces empezó a gustar mucho el tema de la profundidad de campo. Entonces enfoco lo de adelante y lo de atrás. Y ahorita está saliendo en los celulares, todo el mundo quiere desenfocar la parte de atrás, pero la herramienta en sí es sonsa. Si tú no tienes como una intención clara, entonces tú veías en todos los cortometrajes de la Universidad de Cine allá en Argentina, que todos tenían la misma enfoque, desenfoque, enfoco atrás, enfoco adelante, y no había una narrativa. Entonces yo me di cuenta que me estaba perdiendo en la herramienta. Entonces, ¿qué condiciona eso? Lo que llamamos realidad. Porque entonces se empiezan a manejar
temas que son virtuales como nuevas realidades que condicionan el hecho real verdadero. Fíjate, tú eso lo decía en un congresillo que estuvimos hace como 4 años, que armaba... Pero es una realidad condicionada. Sí, que armaba el CIDI, que es los fotógrafos que toman fotos a contraluz, pero que se ve todo el detalle. A eso se llama HDR. Un contraluz es oscuro. Claro, pero es la silueta. Pero los tipos pero es sí. aquella imagen de esperanza. Mira, yo he pasado por todo el eso. sol y la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan las imágenes de alto rango dinámico. Yo caí en eso también. Que eso aplica si tú tomas 3 fotos, y si tienes una cámara con bastante rango dinámico, tomas 3 fotos, expuesta normal y sobreexpuesta. La computadora las compagina de manera de que no haya espacios oscuros y espacios claros. Entonces tienes muchos grises, hay información por todos lados. Y tú antes veías en la fotografía lo negro y lo blanco. Ahora nos empieza a ser atractivo esas imágenes con muchos colores, con mucha información, pero la imagen de por sí a lo mejor no tiene mucha narrativa, simple y llanamente es atractiva. Y yo caí en eso. No sé si me agarras un poquito. Claro que sí, totalmente. Ahorita todas las imágenes son HDR. Exacto. ¿Me entiendes? Y las cosas en realidad a veces tienen negro y a veces tienen blanco, falta de información. Pero eso me hace pensar también que siempre ha habido, yo creo que no debe haber una colaboración entre lo analógico y lo digital, y yo creo que lo que hay que aprovechar este momento que estamos viviendo de la historia, porque al final sí condicionan las herramientas totalmente, pero siempre ha sido nuestra búsqueda, porque me acuerdo mucho en la fotografía de antes, cuando la gente tenía que hacer toda la posedición en el negativo, que agarraban y pintaban el negativo, le hacían fotos viejas de con bodas, una mosquita que le hacían en la sombra, dibujos, y entonces cuando iban a revelar eso, era que salían todos esos detalles, fotomontaje, o sea, los rusos fueron unos magos en eso, quitar personas indeseadas del sistema comunista o propagandístico. Entonces, siempre ha estado ahí el hecho del control de la realidad. Entonces, eso nos cae en el tercer punto. ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo ves tú eso ya está muy masticado, pero ¿cómo entiendes tú eso, la diferencia entre lo real y lo virtual? La diferencia entre lo real y... Mira, me hace la pregunta y de una vez pienso cuando salió Instagram con los filtros. Yo me di cuenta que la gente no podía colocar la foto real. Había que colocarle un filtro verde, un filtro vintage. Ahorita para todo el mundo. Ahorita hay un tema con el hiperrealismo. Y yo trabajo en eso, por cierto. No entendemos lo que es la realidad. No sabemos trazar la línea entre la realidad y la ilusión. Quizás no la queremos ver. ¿Entiendes? Pero o quizás éxito para mí de Instagram a lo mejor no es lo instantáneo del momento, es que es la realidad que tú quisieras vivir, proyectarla. Porque es eso una es lo verdad. que te iba a decir. Porque es una verdad creada y cada quien crea su verdad. Exactamente. Tú a veces la verdad quieres manipularla y quieres crear tu realidad y jugar a ese Dios, ¿me entiendes? Exacto. Hacer ese papelito de Dios allí porque lo tienes controlado y lo sabes utilizar y lo vas a manejar a tu antojo para tener el resultado que tú quieres. Claro, pero a veces pasa en arquitectura que, mira, la palabra es coherencia. Está bien si tú lo quieres hacer en el ámbito personal, que si esa es tu realidad y quieres colocar todas tus imágenes así, todo en verde, bueno, está bien. Pero imagínate ustedes como profesores de la universidad que tengan que hacer un proyecto en la 20 es el centro de aquí de Barquisimeto que, bueno, tiene una dinámica especial que tú tienes que entenderla. Entonces imagínate que te vengan los alumnos con un render, un atardecer en una pradera que solamente falta Heidi y un venadito comiendo, o sea... Es una realidad marcada por la historia que vivió ese personaje, pero que está muy en desatono con lo que pasa realmente en la 20. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces, la falta de coherencia es lo que realmente ustedes deben corregir. En estos días, un ejemplo que voy a colocar. En estos días, en una revista, vi un anuncio de un local que estaban ofreciendo aquí en Barquisimeto, pero la revista era de Caracas. O sea, para público caraqueño que se viniera, oportunidad en Barquisimeto, decía el titular, ¿no? Y luego la imagen era como una imagen de una avenida en Boston, con un atardecer de Boston. Sí. Montado el edificio nacional, ¿no? Con ese atardecer y con un paisajismo
y unos verdes que no existen en el sitio. Uno que es de aquí, yo vi la imagen y yo, pero bueno, qué manipulación. Claro, ¿Y qué pasa? No estás abrazando la realidad en la que vivimos, porque esa es la riqueza. Cada esquina de la 20 tiene una realidad, eso es lo increíble. Entonces, tú debes abrazarla, arroparla y entenderla. Entonces, debes ser coherente con cada uno de los elementos en la composición de representación que tú estás utilizando. A veces caemos en el morbo, ¿te acuerdas cuando estábamos de Jordi? Los collages, en nuestra época eran los collages, pero era el collage per se. O sea, y muchas revistas en las fotos utilizaban los collages y había unos que se acercaban más a una dinámica y te ponían el tipo vendiendo perro caliente y tal. Pero, ¿cuál es el problema con la realidad tácita? Claro, pero la foto neutral pura. Sí, pero esto es un punto. Fíjate tú que hay una realidad que uno puede ver como el render. A mí me parece una herramienta muy interesante cuando uno la usa para probar cosas que no existen o cosas desde un punto de vista distorsionado, más que buscar la realidad, porque yo me acuerdo muchas veces ahorita cuando el clima que tenemos ahorita que está muy fuerte, a veces digo, coño, este sol está tipo render quemado, que todo se ve blanco, saturado, que todo se ve blanco, pues entonces hay oportunidades ahí, porque fíjate tú el ejercicio que practiqué yo la otra vez con la cuestión de los apagones, que hacía el render como si se había ido la luz del espacio. Ahora que tú dices es render, dificilísimo hacer un render con una velita que esté oscuro. Es dificilísimo. Entonces, lograr eso hay oportunidades ahí. Otra cosa, por lo menos, fíjate tú, cuando uno de repente, me acuerdo yo cuando le hacíamos el trabajo a tu papá en Hidracerca, que pusimos el piso que fuera espejo para poder ver el dibujo del techo. Es una herramienta también, porque me permite ver qué es lo que va a ver la gente que está abajo, sin necesidad de ponerlos a ver como una foto. Correcto. Entonces, en ese sentido de los materiales, generar ese juego entre realidad y virtualidad, me parece a mí que la parte analógica del render es la maqueta, ¿verdad? Es el modelo, Y está... ¿Y qué pasó con la maqueta? ¿Qué pasó con la maqueta arquitectónica? La desplazó el render. Claro, pero o sea, ya el cliente prácticamente espera ver son render y no una maqueta. Y cuando resulta que la maqueta es la masa del volumen representado, digamos... Lo que pasa es un tema que vamos a discutir después con el arquitecto Sánchez Tapur, lo que pasa es que cambia el lenguaje. Es bastante grande sobre el hecho de la maqueta. Y esperemos que pueda venir acá y lo podemos invitar. Cambia el lenguaje de cómo entendemos las cosas. En el cine pasa de una manera muy rápida. A medida que van saliendo las películas, por ejemplo, en el montaje, en el cine, de repente tú puedes ver una película que empieza por el final y después estás en el medio, de repente echa para atrás. Eso hace quizás 10 años, a ti te iba a costar entenderlo, pero el lenguaje fue corriendo y ya no hay necesidad de explicarlo. Por ejemplo, en las películas viejas, si yo quería recordar algo, salía alguien viendo para arriba y salía una nubecita y todo se podía... Bueno, esas eran las herramientas que estaban en el momento. Lo que te quería decir con el tema de la realidad y los renders era, por ejemplo, hablando en la 20. Sí, hay muchas realidades que son interesantes de recorrer. Yo cuando estaba pegado con la fotografía, yo quiero ver la 20 el domingo y me iba a las 6 de la mañana y una vez me agarró a las 6 de la mañana el domingo con lluvia. Había un espejo de agua en el piso, se podía ver la recta, yo pensaba que la 20 era totalmente derecha y tenía curvas y cosas. Puedes empezar a ver ciertas realidades que no estaban, pero son inherentes al sitio. Muchas veces el render te está mostrando es tu personalidad, tu cosmovisión del mundo. Como tú, exacto. Y tiene que haber una relación. Tu cosmovisión, que es válida, pero también entrega la percepción que tienes del lugar. Claro. Hay mucho ego. Claro, total. Pero ahí es interesante, por lo menos para los muchachos de la universidad, que se meten y que les gusta el medio digital. Lo que veo es que a veces no aprovechan realmente la herramienta digital porque simplemente es como tratar de meter en el sistema analógico lo digital. Pero por lo menos cuando hay un arquitecto que se llama Manuel de Landa, que ha hecho muchos estudios sobre el tema digital, el tipo dice que hay un universo de condiciones
de crear inclusive materiales que no existen en la realidad. Por lo menos cuando tú ves esas animaciones de MTV de los muñecos que son peludos, rosados, y todo ese tipo de cosas, eso Y es... bailan. Y bailan